Bueno, hola de nuevo. Iba a decir un martes más, un miércoles más. Un miércoles más. Aquí estamos otra vez. No estamos fallando por ahora, ¿eh? No. Tercer episodio. Dijimos que lo íbamos a cumplir y lo estamos cumpliendo. Cada vez más suscriptores, cada vez más likes, cada vez más comentarios. ¿Sí? Sí, por lo menos... Ya no hay acusaciones de inteligencia artificial a Sofía. Bueno, ha habido otra más. Ha habido otra, madre mía. Yo sé que a nosotros nos encanta, pero igual tenemos que darnos... tenemos que dar una vuelta a la portada, ¿eh? Más que nada por si es una razón por la que la gente no nos escucha. Que no, la portada es perfecta. Yo creo que no es por la portada. A mí la portada me gusta. La portada es perfecta y una vez más agradecemos a Sofía. Sí, a mí me gusta un montón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Alba? A ver, hoy vamos a hablar de nuestra experiencia estudiando física. Y el máster. Y el máster, pero sobre todo yo creo física. Sí, el máster igual, ¿volumen 2? Veremos. ¿Are we saying volumen 2? Vamos a ver cómo vamos de tiempo en este, porque la diferencia que tiene este episodio con el respecto a los demás es que no lo hemos guionizado como tal. No sabemos lo que va a salir. Vamos a hablar desde la rabia. Yo quiero no hablar desde la rabia. Es que si hablo desde la rabia, fíjate... Que no ha sido todo malo. Sí. Solo el 70%. No, realmente, o sea, yo tengo pocas cosas positivas que decir, pero las quiero argumentar bien, cosas que no son positivas. Muy bien. Porque, a ver, la gracia de este episodio, ¿por qué decidimos hacer este episodio? Además, es un episodio que nosotros pensamos hacer desde antes de comenzar con el podcast. Porque nosotros cuando estudiamos, que empezamos por 2019, más 2019, septiembre de 2019. Prepandemia. No, sí, justo fue ese año. Contexto y histórico. En febrero fue la pandemia. Eso es importante también de tener en cuenta. No salimos de fiesta en nuestros primeros años universitarios. Bueno, yo salí los meses. A ver, sí, pero te quiero decir, la gente lleva una vida loca normalmente y nosotros no pudimos. Bueno, eso vamos a ver, porque Adrián y yo no hemos estudiado en la misma facultad y yo creo que mi vida, si no hubiese habido pandemia, hubiese sido bastante parecido, porque no es lo mismo la vida universitaria en Oviedo que en Madrid. No, la mía no, en Ciudad Universitaria... Claro, es otra cosa. Pero bueno, eso, tenemos en cuenta que estuvimos en pandemia, entonces a lo mejor pues tenemos una opinión que no coincide con otras personas que no hayan estado en pandemia. Bueno, yo creo que lo mejor es empezar por orden cronológico. Vale, venga. ¿Cómo acaba en física Alba? A ver, yo desde pequeña quería estudiar física. Lo decidí, sí, como en los primeros cursos del instituto, primero, segundo, porque me encantaban así como las cosas del espacio y tal, típica niña planetas, niña espacio. Hay niños que son niños dinosaurios, hay niños... Sí, ¿no sabes eso? Sí, claro, vale. Yo he sido un niño dinosaurio. Claro, tú eras niño dinosaurios, yo era niña planetas. Entonces, pues me gustaba un montón, lo que pasa que la carrera de astronomía como tal, como que yo no veía que existiese. No sé, tampoco investigué tanto, pero yo creo que no existe. Y dije, pues física. Además, no se me daba mal, en bachillerato me encantó. Y nada, y me metí sin problemas. Además, la nota de corte no era muy alta que yo recordase. ¿A cuánto estaba en Oviedo? Subió yo creo que cuando yo entré a 11. Y ahora está más alta, ¿eh? Aquí nosotros en Madrid, yo el año que entré, en una hay dos universidades, la Autónoma. En la Autónoma estaba a 12,7 y en la Complutense a 12,4. Es que es alta, ¿eh? Y yo en la EBAU saqué bastante buena nota. Pero yo cuando vi que era un 11, dije, jolín, es que unos puntillos más. Y yo creo que actualmente no lo hemos mirado, pero puede que sea más alta. Sí, ha subido. Claro. Entonces, bueno, eso sería mi comienzo. ¿Cuál es el tuyo, Adrián? Pues yo tenía... yo la verdad que no tenía mucha idea de qué quería hacer en bachillerato. Tenía como varios frentes abiertos, pero es verdad que a mí los medios de comunicación me gustaban mucho. Entonces... Pero yo me acuerdo que estaba entre periodismo, enfermería y luego la única asignatura que no me desagradaba de estudiar, o sea, la única que yo no decía, era física. No sé, la física de segundo de bachillerato me pareció muy interesante. Las matemáticas también, pero es que estudiar matemáticas me parecía un poco delirio colectivo. Sí, yo la gente que estudia matemáticas me parece que es... Digo, ¿pero por? ¿Por? Literalmente por. ¿Por qué querrías hacer eso? Wow, no, es flipante. Pero también muchas veces nos han preguntado a nosotros por qué has estudiado física, porque deben de tener como la misma...
Aunque no tienen, o sea, debe decir, no tienen nada que ver, por Sí, supuesto que tienen que ver, mucho que ver. pero las asignaturas son muy diferentes. Realmente no O sea, estudian- yo siempre he pensado en física como unas matemáticas aplicadas a algo. Sí, y supongo que una ingeniería, un ingeniero dirá que es como unas Física físicas, aplicada matemáticas a algo. aplicadas todavía más. Es Sí, verdad. totalmente. Que eso va a ser uno de los main points de lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Bueno, porque aquí estamos Adrián y yo, Alba, Al aparato. por si os habíais olvidado de mi nombre, pero en este episodio no solo estamos nosotros, porque hemos preguntado a más gente que ha estudiado física, porque a ver, al final solo son 2 opiniones. Yo creo que está bien pues ver qué más ha pensado la gente más o menos de nuestra edad que ya ha terminado la carrera con respecto a Pero física. Si hablamos nosotros, ¿por qué alguien querría otra opinión? Claro, yo eso lo entiendo y yo creo que nuestros oyentes dirán, ¿para qué si solo os quiero escuchar a vosotros? Exacto. Pero yo creo que darle un poco de color está bien, aunque he de decir que las opiniones son bastante similares, todas. Sí. Sí, y fíjate que he preguntado a personas son todos amigos míos, pero no pertenecen al mismo grupo de amigos, son personalidades completamente diferentes unas de otras y todos más o menos han dicho lo mismo. Y enlazando con lo que estábamos diciendo de la practicidad, física, tú entras diciendo, voy a hacer experimentos, voy a aprender a hacer unas aplicaciones geniales de la ciencia a la vida real. No. Física es muy abstracto. Yo creo que está más cerca de matemáticas que de ingeniería. Sí. Bastante más. Y yo creo que casi todos pensamos al revés, que está más cerca de ingeniería que de matemáticas. Y eso es un problema. Sí, Muy porque cuando entras a la carrera es una sacudida mental. O sea, de repente piensa de otra forma, piensa en cosas súper abstractas que para mí no tenían sentido. Ni lo tienen. O sea, en física, si no eres creyente, es cierto. haces un acto de fe y empiezas a creer. Y esto, pero y esta operación, porque el camino del Señor. Sí, totalmente. Muchas veces es idea feliz. Y sobre todo, que yo creo que física también, uno de los puntos que yo quería traer, me parece una bajada a la tierra para muchísima gente. Sí. O sea, al fin y al cabo lo que dices tú, la nota de corte es muy alta. Tú cuando entras a física es porque eres de los buenos de tu clase. Es lo que, sí, total. O sea, eres de la gente que suele aprobar, no solo aprobar, sacar buenas notas y demás. Olvídate. O sea, olvídate. No puedes entrar, o sea, tú entras a física, evidentemente, pensando, se me ha dado muy bien bachillerato, se me va a dar muy bien la carrera. No tienen nada que ver. No. Has estado sacando 9 en física en segundo de bachillerato. Genial. Verás cuando saques un 0,25 en tu primer parcial de primero. Que hay gente que no. Hay gente que saca su 5, su 6 y sus 8 porque son eminencias. Bueno, no creas. Yo no sacaba malas notas, pero he de decir que es muy frustrante. A ver, tenemos que tener claro que todos los que estamos en la clase de primero de física, todos hemos sido los primeros de nuestra clase. De alguna u otra manera, más o menos. Bueno, yo no era el primero, pero yo era top 3. Yo tampoco quiero decir que yo era la primera porque ni me acuerdo. O sea, es que no me acuerdo casi de mis compañeros de batch. Pero que eres una persona que está acostumbrada a sacar sobresalientes. Entonces, tú llegas ahí y con más que te esforzases en bachiller más o menos, que, a ver, yo me esforzaba bastante, ¿eh? Yo le dedicaba horas, pero tampoco era una cosa loca. Sí, no, lo normal. Y lo disfrutaba, o sea, no era como una cosa que me costase la vida, no. Me pegaba con ella, lo acababa sacando y luego era, vale, si yo estudio estas horas, luego yo voy a sacar un 10, un 9, un 8, lo que sea. ¿Qué pasa? La moneda económica. Si yo estudio 8 horas, sé que apruebo. Exacto. La carrera no. Sé que apruebo, sé que saco esta determinada nota, sé que puedo llegar a esta determinada nota. Vale, en la carrera, ¿es posible que estés? Bueno, ¿es posible? No. Yo no sé cómo estudiabas tú, Adri, pero yo estudiaba todos los días, muchas horas, y luego encima en exámenes estudiaba, pero estamos hablando de a lo mejor estudiar 12 horas al día. Loco. Durante muchas semanas. Yo diré seguidas. Que tanto no. Yo sí. Yo era un poquito más gandul, entonces es verdad que en vez de un 0,25 podría haber sacado un 1,25 si le hubiese echado alguna hora más. Pero es eso, aunque le eches 12 horas y lo pienses que lo lleves genial, es posible que suspendas, ¿eh? No, y me parece natural y lógico porque imagino que hablaremos de la progresión a lo largo de la carrera, pero los 2 primeros años de física, al menos en Madrid, en una universidad que tiene a un cisne de logo, tampoco vamos a hacer name dropping. En Madrid los primeros años
son muy, muy complicados, pero gracias a que los primeros años son muy complicados, espabilas y entonces tercero y cuarto se te hacen relativamente a menos. Menos física estadística. Es verdad, física estadística es bastante... Física estadística llega en tercero y... Bueno, y depende mucho de dónde estudies, que eso también es ¿Y interesante. de quién? Y de quién te dé la... Porque, por ejemplo, sé que hay otras universidades en las que es todo más compacto a nivel general, pero en la Universidad del Cisne, tener un profesor u otro te cambiaba. Todo. La del Cisne no es la Cardenal Cisneros, que sé por dónde vais. Darle una vuelta a los logos de las públicas de Madrid. Yo voy a y lo decir la mía, encontraréis. pero es que porque no hay dudas, es la única Ya. que hay. Yo estudié en Asturias, pero no tengo nada malo que decir así de... No me voy a poner a criticar la universidad porque tampoco es lo que quiero transmitir. Es como más en general, porque fijaos, Adrián, habiéndose en otra facultad, más o menos tiene la misma noción. O sea, no tiene tanto que ver con la universidad, sino con un poco cómo se imparten las asignaturas, el tipo de profesores que hay también. No, y que yo tengo una cosa, yo sí, hay cosas evidentemente que van con la universidad. A mí, la organización del grado... Bueno, sí. Yo qué sé, física antes era una licenciatura de 5 años. Meterla en un grado de 4 años es una ida de cabeza en segundo de carrera. En segundo de carrera tienes que dar óptica, electromagnetismo, cuántica, métodos matemáticos 1, métodos matemáticos 2. Siendo unos pipiolos. Que no entendemos nada. Absolutamente nada. De formalismo matemático no sabes nada porque no te enseñan. Yo por lo menos lo tuve que aprender por mi cuenta. A mí yo recuerdo en primero de carrera en relatividad, con los índices. Yo relatividad es un tema que siempre he pasado de puntillas por él. Claro. Porque por estadística solo un 15% del temario de las asignaturas era relatividad. Entonces, bueno. Pero es fuerte porque al final muchos profesores piensan que ya sabes las cosas. Sí. Y no es así y tienes 18 añitos y pero no muchos sabes muchos profesores dan por sabidas cosas desde primero de carrera. Sí, yo estoy hablando de primero de carrera. O sea, que en cuarto de carrera den por hecho que yo sé hacer según qué operación, bueno, o sea, ya me parece, pero lo entiendo. Pero en primero de carrera, y relacionado con esto, con lo de algo muy importante y que yo creo que estará en el listado, es el ego. Uy, sí. Del que imparte física y de alguno que recibe física. Sí. He tenido profesores estupendos y maravillosos. Pero son los más normales. Y sí, o sea, yo qué sé, sobre todo cuando entré en la rama de atmosféricas y demás, he tenido unos profesores sensacionales, encantadores, también en teórica. Porque todos los de atmosféricas he tenido profesoras de mejores. electromagnetismo 1 y 2 estupendas, también profesores de álgebra y demás maravillosos, pero fue a partir de física aplicada cuando empecé a encontrar como profesores más normales. Porque es física aplicada. Ahí está. Y yo creo que también ahí está la diferencia entre nuestras dos facultades. En la Facultad de Madrid, tú en tercero ¿no? Es cuando puedes escoger un poco por dónde quieres ir. Porque física es súper general. Entonces tú puedes ir por la rama teórica o rama más aplicada, ¿no? Y ahí es donde encuentras atmósfera, que es lo nuestro. Sí, justo. Claro, en Oviedo, olvídate. Ya, en Oviedo sería teórica. Sí que es cierto que tienes opción a elegir en tercero o en cuarto la asignatura de atmósfera, no recuerdo bien cómo se llama, pero ya está, es una asignatura y ni siquiera es anual, es un cuatri. Y ya está. Y esa es una asignatura optativa, un par de meses y listo, pero el resto es todo teórico. Serían las asignaturas teóricas de Madrid, son las que están en Oviedo. No sé cómo estará ahora, porque creo que han cambiado alguna asignatura y a lo mejor hay alguna más aplicada, pero es así. Entonces, claro, se te hace bola porque yo soy de aplicada y estaba en teórica. El cerebro no es el mismo. Como ha dicho Adrián, los profesores de aplicada en general son como más accesibles. Sí, son muy accesibles. Bueno, que hay excepciones también, sí. Pero son gente muy agradable. Son más normales, te podrías ir a tomar una... Es que, a ver, tenemos que pensar que la física teórica estás intentando aprender cosas que el cerebro humano no está todavía listo para entenderlo, todavía no lo entendemos. Porque son unas cosas abstractas. A mí me parece que hay cosas que no es que esté preparado o no para verlo, que hay gente que lo ve y gente que no lo ve. Hay gente que tiene visión espacial dibujando y hay gente que no. Uf. Yo, por ejemplo, si me haces dibujar una casa, la voy a dibujar mal porque no sé pintar. Hay gente que sí que sabe pintar. Pues me parece lo mismo con según qué conceptos teóricos. Pero piensa que tú no sabes dibujar una casa
pero si te vas a una clase de pintura... No, ya lo he probado. No. Bueno, pero en general la caso, gente. Mi caso. Yo creo que si te vas a una clase de pintura, empiezas a escuchar, estás todos los días dibujando una casa, acabas mejorando. Sí. Hay muchas cosas, por ejemplo, de física o mecánica cuántica, que puedes estar pegándote muchísimo tiempo y es que no lo entiendes. Y al final apruebas el examen por un poco de suerte y no tienes ni idea. Yo no creo tener mucha idea de mecánica cuántica, tampoco es mi especialidad, entonces tampoco nos preocupemos aquí de... Yo no tengo ningún puesto de responsabilidad de que tuviese que saber hacer esto, pero, jolín, es frustrante porque le dedicas muchísimo. Igual es la asignatura que más he estudiado y es la única asignatura que tuve que repetir. O sea, imagínate. ¿Solo has repetido una asignatura en toda la carrera? Sí, pero porque yo estudiaba 12 horas y tú no. Gag. O sea, ahora no nos estáis viendo, pero estoy yo con la boca, con la mandíbula por abierta. El suelo, ante esta falta de respeto, ante un público que me quiere, que me adora, que... Vamos. Sí, pero no, bueno. Es que luego cuando presente el tiempo en según qué cadena saldrá el titular de Adrián Martínez sacaba 0,25 porque no estudiaba 12 horas al día durante la carrera. Y cuando salga yo dirán... Qué guapa es la chica. Qué guapa esta chica, ¿eh? Es realmente lo único que me importa. Qué bien lleva el pelo, ¿no? Qué bien lleva el pelo. No, pero... A ver... No, pero que no tiene que ver con... O sea, no es... Y que depende del momento vital en el que esté cada uno y la disponibilidad que tenga para estudiar, porque hay gente que está trabajando, hay gente que tiene ansiedad, hay gente que... Es que no es lo... No, y que yo, por ejemplo, lo hablaba mucho con mi amiga Irene, mi mejor amiga de la carrera, tú de la carrera. Exacto. Que desde aquí un abrazo enorme, ya vuelta a España, viva Irene en España. Pero lo hablaba con ella y le decía, para mí tienes dos planteamientos. Puedes vivir una vida y estudiar una carrera o vivir una carrera. Yo es que creo que hice la segunda opción. Elijo vivir una vida y estudiar una carrera. Es decir, yo siempre he sido muy aplicado. O sea, nunca he cometido locuras, no he estudiado. O sea, si hay un montón de gente loca y gente pelma, oscilo más en el de la gente pelma. Pero, bueno, pelma, no. Shout out mi gente pelma, en plan, que sin nosotros el mundo no funciona. Exactamente. Yo era muy disciplinado, yo estudiaba, pero no me volvía loco. Yo, por ejemplo, a mí nunca me iba a saber un día hasta las 3 de la mañana estudiando. Bueno, yo tampoco, pero a lo mejor me levantaba a las 6. Claro, yo es que soy de mañanas. Claro, tú eres de mañanas. Claro. Yo no, yo además cerraba a las 8. Ostras. Sí, no, yo cierro a las 8 porque además en física, y esto lo sabrá Alba, la tarde de antes no vas a hacer nada. No, eso es cierto. Si no sabes mecánica cuántica, no la vas a aprender la tarde de antes. Uy, no. Entonces, para mí sí que yo notaba mucho la diferencia cuando una asignatura la cogía desde el principio y aunque estudiaba mis horas, que tampoco igual era una locura, pero estudiaba mis horas desde el principio a cuando me la dejaba y decía, hostias. Claro. A ver, ha habido excepciones, por ejemplo, cuando di historia de la física, que a mí siempre se me ha dado muy bien historia. Qué guapo. Pues yo tuve... No te creas que fue luego tan apasionante, bueno, pero muy son interesante. Créditos. No, sí, estuvo muy interesante y fue una asignatura, yo me acuerdo que saqué un 9 con algo. Qué fue guay. mi primer 9 largo de la carrera. Yo no he tenido... Uy, mentira, tuve un 9. Uy, qué orgulloso. Venga, vamos a echar campeonato. A ver quién deja ahora con la mandíbula por el suelo. No. Tu nota más alta. Mi nota más alta será un 9, pero he de decir que yo pensé que se habían equivocado al ponerme la nota. Porque yo no volví a sacar buenas notas desde que salí de la EBAU. Ya. O sea, era todo 5, 4 y picos y aprobaba por la continua. Eso a mí me costó mucho, ¿eh? Yo creo que mucha gente que entra a física, por lo que hablábamos antes, de que estás acostumbrado a sacar buenas notas porque te esfuerzas y piensas que debido a que te esfuerzas tienes que tener unos resultados como si tuvieses derecho a tenerlos, ¿sabes? Claro, sí, no, además es que es como... Yo si volviese a entrar en la carrera creo que no he superado un montón de conductas tóxicas con respecto al estudio. Y fíjate que en el máster creo que he sanado cosas, pero a mí me ha costado mucho enfrentarme a este episodio. Bueno, ya lo podéis ver que está un poco caótico, no hay mucha estructura, pero es muy difícil. Yo creo que solo van a entenderlo bien las personas, no solo en física, en general en las carreras que se hayan aplicado tanto o en algo en su vida, y es que no sale, y no sale, y otra vez, y te pegas, y que estás un poco solo, por lo menos en mi parte, por mi parte. Primero, segundo y tercero, yo estuve bastante sola en el estudio.
comparándome con todos. O sea, yo veía compañeros porque sacan buenísimas notas. En plan, yo me sentía tonta todo el rato, frustradísima, dormía y solo soñaba con cosas de física, cerraba los ojos, solo podía pensar con cosas de la carrera, ansiedad por entregas, todo Ya. así durante 4 años y pico. Luego en cuarto conocí a mi amiga Raquel, que desde aquí un beso, que nos escucha además, que es la mejor, bueno, la mejor junto con mis amigos de física, que les amo. Perfecta. Pero es verdad que con Raquel, y yo esto lo recomiendo, si entráis a esta carrera, o a matemáticas, o algo de ciencias, hacer una amiga, un amigo, un grupo de amigos importante, porque yo tenía un grupo de amigos, pero tenéis que buscar a alguien que tenga vuestro mismo rollo de estudio, porque Raquel también era de mañanas y yo con Raquel me hacía una videollamada y entre las dos hacíamos un ejercicio, 2, y estás hablando sobre el ejercicio. Y ya no es una duda que estás parada durante 3 días, porque eso es otra. A lo mejor tú estudias historia, no entiendes el capítulo no sé qué del siglo XVII, pero puedes ir a una biblioteca y empezar a documentarte y verlo. Resuelve tú un ejercicio de física que no sabes por dónde tirar. Porque el chat GPT No lo hace existía. mal y No, además y no es no verdad. existía. A mí cuando la gente me dice, pero tú has usado la IA en la carrera y yo, ¿Qué IA? no, o sea, yo no recuerdo, o sea, recuerdo que lo único que usé de IA Ujú. fue en el TFG porque Alba se sacó la carrera en 4 años, yo me la saqué en 5. Entonces en mi 5º año Claro, tú ya tenías ahí la estaba IA. entrando la IA. Ujú, yo no, Y yo me acuerdo que para lo único que lo usé fue para traducir un paper en francés, fíjate. Y porque ya. yo ya no me acuerdo del francés, y lo No, usé hombre, para claro, traducir normal. eso. No, y que está... A ver, la IA no es una cosa demoníaca, o sea, está bien usarla. No, pero no hay que abusar de ella. Exacto, te quiero pero decir. para estas cosas está súper bien. Pero Pero eso sí, es lo que dice Alba, tener Equipo. un equipo Ujú, hace. Yo es verdad que tuve una carrera bastante solitaria por partes. ¿Por Ujú. qué? Porque yo en primero de carrera tenía mi grupo, ujú. Nuria, Irene, Jesús, o sea, y Loza. Bueno, vamos a meter a Loza y Guille, si me apuras. Pobrecitos, por Dios. No, es que Loza y Guille no iban justo a nuestra clase, pero Vale, pero había sí ahí que un estaban un rule. poco, sí. Ujú. Luego teníamos otros compañeros, Elena, Rocío, que Sí. sí que iban a nuestra clase también, pero como que nuestro núcleo éramos nosotros 4. Ujú. Y en primero de carrera estaba guay, pero yo lo que te digo, yo hice la carrera en 5 porque a mí, primero lo saqué más o menos bien, pero segundo, en mi universidad, con las medidas COVID, que era ir una semana, otra semana desde casa y Uf, tal, trambólico. Fatal. Entonces, yo en segundo me rezagué bastante. Ujú. Y compartía muy pocas asignaturas con mis amigos. Claro. Con la que más compartía era con Irene, que se había ido aplicada y tampoco compartía mucho porque Irene llevaba iba un año por delante de mí. Ujú. O sea, igual tenía 2, 3 asignaturas. Y es verdad que por eso yo me he acostumbrado también mucho a hacerlo todo yo solo, sin un grupo de estudio y demás. Tenía mis entregas en las asignaturas que coincidía con mi amiga Irene, pues lo hacíamos evidentemente todo juntos. Incluso en algunas que hemos coincidido no nos hemos puesto juntos, Ujú. porque no nos había Sí, tocado en 2 sin grupos de más. laboratorio diferentes. Pero sí que está bastante acostumbrado en ese sentido a hacerlo solo. Y lo que dices tú es encontrar tu punto de ir estudiando. Yo no tenía una relación muy tóxica con el estudio, como te digo, yo sabía cuándo cerrar. Ujú. Y yo, como sabía cuándo cerrar, notaba mucho la diferencia, como te he comentado, en si me lo preparaba o no. Claro. Yo sabía que iba a cerrar a las 8 de estudiar. Claro, cuando estás 2 semanas estudiando, cerrando a las 8, no vas a probar. Ahora, cuando, por ejemplo, suspendía una asignatura y la tenía que repetir o tenía que ir a una recuperación Ya, y estaba 3 meses estudiando, que ya la habías pero ido cerrando viendo. una hora sana, o sea, poquitas horas Sí. al día, pero tal, lo notaba mucho. Y yo por eso te digo, yo no he Claro. sacado muchos 5 en la carrera. O sea, igual he sacado 2 5. Claro. Yo o suspendía O sacas o buenas sacaba un notas. 8 Pero mira, a mí o un eso, 7. yo ojalá me hubiese tomado la carrera así. Pero es que yo o sea, no era capaz de hacerlo. Que o sea, luego es que no- además el correr, el quitarme un año, yo No decía, merece la pena. ¿para qué me quito un año? Pero O si sea, estamos tú y yo ahora sé- mismo en el mismo punto de la estamos vida. en el mismo punto de la vida y además Exactamente. sé que he tardado un año más, que igual si me hubiese metido más prisa, mi media sería de 1,5 puntos menos. Sí. Que la nota media, yo te diré una Sí, cosa, yo creo que... te la piden en los trabajos, ¿eh? Ay, madre, yo Es no, loco. mira, fíjate, yo ahí tampoco... A mí me no estoy de parece acuerdo. fuerte, O yo sea, tampoco. Yo creo que a mí me la han preguntado, pero no creo que sea una cosa... En física, ¿eh? Por supuesto, aquí solo hablando de física. Sí. Fíjate, a mí lo que me han preguntado, que yo pensé que era algo que no importaba, era cuando ven que me la he sacado en 4 años. Me lo dicen. ¿Sí? Sí.
Que yo pensé que era una tontería de decir, oye, ¿qué más da? Porque no sabes. O sea, no sabes porque a lo mejor me lo he sacado un 5 porque estaba trabajando a la vez. Claro. O porque me ha dado la gana. Es Claro. que no pasa nada, no tiene que ser una justificación. Porque me lo quiero tomar más tranquila, por lo que sea. Pero me lo dicen como, oye, A ver, es que te una la has persona, sacado en 4 años. una Y es persona como, que se saque una carrera Pero de eso este es calibre en 4 años. ostras, pero es una es presión fuerte. para la gente que está... Yo tenía esa presión dentro de decir... A ver, yo es que me la quité muy rápido porque la tenía en primero de carrera, Claro, pero y el segundo ya enseguida- cuando de repente vi que me quedaron Claro, es que yo bastantes y dije yo, suspendí- pues abortamos plan de en 4 años. Yo suspendí solo una en tercero ya. ¿Cuál suspendiste? Mecánica cuántica. Tu mecánica cuántica yo creo que es mi física cuántica 2. Yo creo que es muy de matemáticas, álgebra, los Sí. spines, la gente Sí, que física estudia... cuántica 2. Claro, yo física cuántica... Claro, la tuya es física cuántica 2. Yo es que tuve 1 y 2. Yo física cuántica era súper... Es la que mejor notas saqué en la carrera, fue física cuántica. Fíjate, y suspendo mecánica Ya. cuántica. Y física cuántica es que también tenía un profesor muy, muy, muy bueno. Que no, el de mecánica cuántica es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa que igual no era mi tipo de profesor, que también ahí cada uno tiene su tipo de profesor. Pero sí que es verdad que en física cuántica yo lo veía como más, no era tangible ni mucho menos, pero lo entendía mejor. Yo los spinners yo no los entiendo. No, bueno. Todavía a día de hoy yo no A mí sé la qué gente para me arriba para pregunta abajo. qué es la física cuántica y yo, muy simplificado, cosas muy pequeñitas que se Álgebra. mueven muy rápido. Uf, no sé, yo ahí como que perdía la noción de que no era física, ¿sabes? Como que Ya. no lo entiendo. Pero bueno, para recapitular un poco lo que más hemos estado hablando, que la carrera de física, en nuestra Ujú. opinión, Adrián y Alba, no se saca solo, se saca en equipo, con un buen equipo de trabajo y con constancia. Constancia no quiere decir que hagáis lo que hice yo, que es estar obsesionados, porque yo creo que era ya un nivel de tiene que salir, tiene que salir. O sea, yo todavía tengo la espalda fastidiada de la carrera. Ya. Y ya llevo fuera de la carrera 2-3 años van a hacer. Del estrés que yo tuve durante estos años. Con mi amiga Raquel muchas veces cuando quedamos decimos, es que agradecemos también haber estudiado esta carrera porque nunca lo vamos a pasar tan mal Ya, como no, lo eso es pasamos ahí. verdad. Da igual, un jefe pesados. Es que me da igual. Es que no me siento. Es como que he estado tan mal Sí. que digo, es muy No, complicado. yo, mis picos de ansiedad, o sea, Sí, fuera. a nivel laboral o Ujú. estudiantil, fueron en. O sea, desde que trabajo, he podido tener días malos en el trabajo. He podido cabrearme, he podido estar estresado por alguna cosa del trabajo. Sí. Ahora, ni se le acerca No. a lo que es estudiar, porque yo además me acuerdo que a mí al principio me daban muy igual los exámenes, me empecé a poner nervioso cuando me empezaban a gustar las cosas. Sí. Rollo, cuando me metía Anda. a física aplicada y las cosas me parecían Te ya importaban. más llevables, Claro. las entendía, ahí ya me ponía más nervioso porque era Porque como, te tío, metes presión. me lo sé en plan. Claro. O sea, no voy a ir al examen y voy a decir, madre mía, que salga lo que tenga que salir. No, es, Claro. llevo estudiando 3 meses y domino esto. Y quiero demostrarlo. Y quiero demostrarlo y no me va a valer con un 4 A ni con un mí 5. me pasaba en todas, pero me valía con un 4, ¿eh? O sea, porque yo llegué a un punto que dije, a ver, yo ya no era real que pudiese llegar a sacar esas notas, entonces eso lo abandoné. No, yo empecé muy mal, lo que te Pero digo, bueno. suspendiendo y tal, pero luego ya me gené y dije, Claro. no vais a ver un 6. Y yo creo, muy, muy, muy importante, por lo menos no sé en Madrid, ahora me dirás, Adri, pero yo apunté aquí que fue lo que yo hice. O sea, yo en primero y segundo no sacaba geniales notas, pero sí que es verdad que en tercero y en Despuntas. cuarto empecé a sacar buenas notas. ¿Por qué? Muy importante. Cuando tú entras, te empiezas a comparar con los compañeros, ves que unos sacan muy buenas notas, pero tú luego hablas con ellos y dices tú, esa persona no tiene nada que yo no tenga para sacar esa. No ves que tenga una capacidad especial, no son superdotados, que mucha gente entra Mucha gente pensando lo es. que lo es. Y mucha gente lo es también. Bueno, yo tengo ahí mis dudas, pero Pero bueno, sí. el punto es que no todos partimos con las mismas condiciones iniciales. Lo No, que no, quiero 100%. decir es, yo me preparaba un examen en primero y me lo preparaba con los apuntes que yo había tomado en clase y ya. ¿Qué pasaba? Que mucha gente a lo mejor tenía amigos o compañeros de cursos superiores que les habían pasado los exámenes. Yo no sabía que los profesores repetían exámenes y tenían los exámenes de otros años y estudiaban con eso. Claro, no es lo mismo estudiar por tu cuenta con los apuntes que estudiar con los exámenes anteriores cuando sabes que encima ese profesor repite ejercicios. Pues eso es clave. Ya. Entonces tienes que hacer un esfuerzo, te cueste más o te cueste menos hablar con gente de otros cursos para enterarte un poco el rollo del profesor, Sí. cómo plantea los exámenes, qué es lo que más evalúa, qué es lo que más le costó a gente de otros años. Documentarte,
porque eso os va a hacer que saques mejores notas. Yo todos los exámenes de tercero y de cuarto los preparé con exámenes anteriores y eso hizo que yo pudiese sacar mejores notas e incluso entender mejor la asignatura. Aquí en Madrid es un pelín lo contrario. En el sentido, tú cuando entras, normalmente en primero y segundo todos hemos tenido las mismas asignaturas y casi los mismos profesores. Entonces está muy pillado de qué pie coge a cada uno. Siempre conoces a alguien de un par de años más, porque Aquí además, hay muchísima gente al menos en mi estudiando, facultad había como muchos grupos, muchos clubs, muchos tal, entonces siempre ibas a tener un amigo que tenía un amigo que le había dado clase este hombre hace un año y tenía guardado unos apuntes o demás. Es cuando te metes a aplicada, que ya nos metíamos muchos menos que a teórica, cuando ya era un poco más de... En las troncales de aplicadas, por ejemplo, electrónica física y óptica... No, óptica no era. Era electrónica física y fotónica. En esas dos que eran las troncales, pues sí que también pasaba lo mismo, que conocías gente o había apuntes y demás. Pero ya luego en las más específicas, fundamentos de la meteorología, bases físicas del cambio climático, ya... Qué como bonitas. cambiaban más de profesor, Sí. no había como un consenso general. Claro. Pero también te digo, como estas eran las que a mí más me interesaban y las que más me gustaban y más sencillas me parecían porque eran lo que ponía el interés, no porque fuesen más sencillas, porque eso es el último melón que quiero abrir del esto, que con esto ya... cerramos un poco. Cerramos con esto, que vuelvo a lo del ego. Sí. En nuestra carrera hay muchísimo ego. Pero ya no solo de profesores, que al menos en mi caso, no voy a decir que es la mayoría, pero muchos sí que se creen Dios, se creen unas eminencias, se creen que están salvando el mundo, que están investigando cosas importantes, no te digo que no, pero no estás operando a un niño somalí a corazón abierto y hacerlo en un trasplante de pulmón. O sea, no estás cambiando el mundo y haciendo la acción del día. Estás investigando algo muy importante en tu línea de investigación que te interesa mucho a ti, sí. Pero, por ejemplo, a una persona en la calle que no tiene los estudios que tenemos nosotros, lo que tú haces de la teoría de cuerdas le da lo mismo. Le da lo mismo. No solo hay ego en profesores, que yo me acuerdo que preguntarles algo era como... espero no estar pifiándola. Muchos no, te diré, no era norma general, pero algunos sí, y algunos eran difíciles. Y desde aquí recomendamos ir a tutorías, ir a cosas que ayuda. Y pero algunos sí eran difíciles de acceder. Sí, exacto. Pero luego también con los compañeros. O sea, yo me acuerdo, yo cuando entré en Yo más que los profes, Yo cuando entré en primera carrera era una persona extrovertida. Eras un chico brillante, no, brillantes. Tampoco, pero yo ya había dejado claro desde primero de carrera que yo no estaba viviendo una carrera. Estaba viviendo una vida y estudiando una carrera. Pues hay mucha gente me ha podido llegar a mirar por encima del hombro o tal, porque ellos habían sacado un 8 en el examen de... Eso es triste, ¿eh? Y a mí me había quedado. Enhorabuena. ¿Tú qué vas a hacer este viernes por la noche? Porque yo tengo un grupo de amigos con el que salir a tomarme algo, desconectar, hablar de la vida, preguntar qué tal ha ido tu semana, que me pregunten la mía y hablar de otros temas. Por eso esas personas te miran por encima del hombro, porque ellos no tienen eso. No, al pero final, también había algunos que lo tenían. Y lo que yo quiero llegar a... Porque tengas física o una ingeniería súper tocha o matemáticas o porque tengas los estudios más técnicos y más científicos del mundo, nunca vas a ser más que el que tienes al lado. Exacto. Porque eres bueno en eso. Sacamos ahora un cuaderno de pintura y nos ponemos a pintar todos a ver quién pinta mejor. O que escriban. Yo me he dado cuenta en la carrera cuando hacíamos informes. Bueno. Es que esto es muy importante. Y es que podría ser malo, pero no lo voy a hacer porque no quiero ser censurado. Mucha gente... Pero hay gente que, si tienes el cerebro tan gordo para unas cosas, no creo que una H cueste tanto de poner. No. Y la verdad. Poner verbos en una oración que tenga más de 3 líneas, por favor, un verbo. Sí. Es difícil escribir así. Pero bueno, eso, y que tampoco esas personas son menos, ¿eh? Cada uno tiene sus inteligencias. Por eso te digo. Pero bueno, que al final esta carrera muy difícil, no solo a nivel de temario, sino a nivel de cómo vas a tener que gestionarla.
Yo creo que eso es súper importante. Cada uno con su personalidad, además, se tiene que conocer un poco, se va a ir conociendo durante la carrera, porque eso es otra. Te la acabas carrera, conociendo y te acabas cogiendo mucho. Estás a un nivel tan extremo a veces que te conoces muy a fondo. Yo con una amiga lo hablaba y ahora que estamos en época de entrevistas de trabajo, primeros trabajos, tal, sí. y a mí me dijo, Adrián, si piensas que la entrevista te ha salido bien, es porque te ha salido bien. Y si piensas que te ha salido mal, es porque te ha salido mal. Porque nosotros nos han dado tantos palos en exámenes durante la carrera que tú ya eres muy consciente de cuando un examen te sale para un 6, cuando te sale para un 3 y cuando te sale para un 8. Es que lo sabes y además aciertas. Yo no, ¿eh? Yo sí. Yo no voy a generalizar ahí porque a mí a veces... bueno, claro, sí. pero y porque en el máster yo tiendo a pensar en negativo. Y sí, Alba es verdad que en el máster no atinaba excesivamente, siempre tiraba para abajo. Y luego era la mejor. Tampoco. Pero yo, por ejemplo, en el máster sí que atinaba mucho más. Yo decía, voy a sacar esto. Y lo sacaba. Menos en una asignatura que saqué un 11, nadie entiende todavía por qué. O sea, eso yo... Oye, en esa asignatura saqué muchísima mejor nota de la que pensaba. Bueno, eso como es loco. todas. Vale, o sea... pero yo saqué un 11, Alba, que todos esperábamos que yo no sacase un 11. Pero todos sabemos por qué sacaste un 11. Pero bueno. Y antes de cerrar, nada, 2 minutos. Comentaste lo de las primeras entrevistas, mundo laboral, que de todas formas, este episodio, esto no es volumen 1, pero yo creo que... Sí, hablaremos del máster y de la vida laboral. Claro, seguro. o más cosas de física. Si alguna persona nos escucha solo por este episodio y hay muchos puntos que hemos abierto y no hemos cerrado, que haga preguntas, o sí, y si le da vergüenza ponerlo en comentarios generales, que nos los tire al escriba. DM. Claro, exacto. No, porque es verdad que cuando yo empecé y cuando empezó Adrián, no había mucha documentación de gente que hubiese estudiado física y que hablase de ello abiertamente, siempre y cuando no fuesen los típicos genios que hacen divulgación, que saben un montón, que tienen 3 carreras. No, gente normal como nosotros que diga, mira, lo vas a pasar mal o a lo mejor esto no es lo que estás buscando, cosas así. Entonces... para cerrar todo, mundo laboral, física, súper general. Sí. No hay un trabajo, obvio que lo hay, pero en general los trabajos que hay no es un trabajo de físico, a lo mejor es de ingeniero, a lo mejor es más de matemático, pero tienes un perfil muy general. Esto es positivo y es negativo por otra parte. No, totalmente. No os penséis que vais a salir de la carrera con 7 ofertas de trabajo. Exactamente, eso es mentira y a nosotros nos lo han llegado a decir. También, si muchas ofertas de trabajo van a ser análisis de datos. Si te gusta análisis de datos y estudias física, tranquilo, seguramente tengas trabajo, pero si no es eso, es muy probable que tengas que hacer un máster o algún curso de especialización. Sí, totalmente. No es obligatorio, que es lo bonito también de esta carrera. Oye, que a lo mejor puedes ya tirar. Yo tengo un compañero que estudia la carrera y está trabajando y está súper contento y no ha tenido que hacer un máster por ahora porque no le apetece, no le interesa o no le apetece pagar la pasta que es un máster. Normal. En nuestro caso, nosotros estudiamos un máster, que más adelante hablaremos de él porque además nos encanta. ¿Qué máster hicimos? El máster de Nadie meteorología. Y geofísica, poco se habla de eso. Bueno, tú tienes la rama de meteorología y geofísica. Sí. Yo tengo solo la de meteorología. Pero yo no tengo un diploma. No, pero lo has pedido. Creo que sí. Pues ya nos llegará. Yo lo he pedido también, todavía no. Yo creo que lo he pedido, ahora lo hablamos. No han llegado. Pero bueno, eso que hay luego un mundo muy grande después de física. Hay vida después de física. Hay vida esa después es la de frase física. con la Yo que nos pensaba quedamos. que no, ¿eh? No, pues esa es la frase con la que nos quedamos. Hay vida después de física y después de la carrera en general. Sí, exactamente. Así que desde aquí, chicos, con esto y un bizcocho, un miércoles más hecho. Exactamente. El siguiente habrá, pero igual por Navidades y por fiestas. Exacto, iremos avisando de todas formas. Exacto. Por eso es importante que nos sigáis en Instagram para enteraros de todo. Efectivamente. Un besito. Un besazo.